vamos a tratar el tema de promesas, de bendiciones o de cosas que el Señor nos quiere dar, pero hay cosas que dependen de que nosotros hagamos nuestra parte. El Señor nos puede decir, te quiero allá, pero nosotros tenemos, o va a pasar esto, pero nosotros tenemos que avanzar a donde el Señor nos dice qué secuencia de direcciones me van a llevar a donde el Señor me dice, te quiero allá. El Señor está trayendo un orden. En este tiempo se ha estado moviendo muchas cosas fuertes, tanto en la iglesia como en distintas partes y naciones de la tierra. Los distintos rostros de Jezabel en la actualidad. Miren, yo sé que estamos ahorita en todo lo que es el estudio de Jezabel, pasamos por el tema de Elías, entonces quisiera que pudiéramos revisarlo con cuidado. Hay algunas cosas que quisiéramos que pudiéramos profundizar, porque en sí el tema de Elías, o sea, Jezabel, Elías, Acab, hasta Jehú es muy profundo. Ya, digamos, lo han leído antes. Ya, sí lo han leído, algún momento lo han leído, ya, partamos ahí. Ni Chana ni Juana, ni para ustedes ni para mí, ya, sí lo han leído en algún momento. Hay mucho que revisar, pero ahorita que estaba meditando, quisiera avanzar desde el 18, desde el Primera de Reyes 18. En esta parte de Primera de Reyes 18, ya ahí ya sucedieron los 3 años y medio. O sea, ya Elías salió de donde el Señor lo mandó a preparar. Vamos a tratar el tema de promesas, de bendiciones o de cosas que el Señor nos quiere dar, pero hay cosas que dependen de que nosotros hagamos nuestra parte. El Señor nos puede decir, te quiero allá, pero nosotros tenemos, o va a pasar esto, pero nosotros tenemos que avanzar a donde el Señor nos dice qué secuencia de direcciones me van a llevar a donde el Señor me dice, te quiero allá. Primera de Reyes 18. Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino a Elías palabra de Yahvé, diciendo, ve, preséntate ante Acab, y yo daré lluvias sobre la superficie de la tierra. Ya había pasado el tiempo, era el tercer año, y Elías había dicho que durante 3 años y medio no iba a llover. O sea, recién va a salir de donde el Señor lo mandó a esconderse. Dice, entonces Elías fue y se presentó ante Acab, y dice, el hambre era muy severa en Samaria. ¿Se acuerdan de Samaria? Samaria era la parte de Israel, pues que se había mezclado, parte del pueblo de Israel que se había mezclado con otros pueblos. Por eso es que los samaritanos del reino del norte no se llevaban, se separaron, ¿se acuerdan? Reino del norte, reino del sur. Dice, entonces Elías fue y se presentó ante Acab, y el hambre era muy severa en Samaria. Y Acab llamó a su mayordomo Abdías. Abdías reverenciaba mucho a Yahvé, y cuando Jezabel dio muerte a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los ocultó de 50 en 50 en una cueva, y los alimentó con pan y agua. Y dijo Acab a Abdías, ve a recorrer el territorio, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos. Tal vez encontremos pasto para poder conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no quedarnos sin ganado. Entonces se repartieron el camino entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por el camino y Abdías se fue solo por otro camino. Y sucedió que yendo Abdías por el camino, he aquí que Elías venía a su encuentro. Y como reconoció, se postró sobre su rostro y le preguntó, ¿eres tú, mi señor Elías? Y él le contestó, yo soy. Ve a decir a tu señor, Elías está aquí. Pero Abdías dijo, pecado cometí para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate. Vive Yahvé, tu Dios, que no ha habido pueblo ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decían, no está acá, él hacía que los reinos y los pueblos juraran que no te habían encontrado. Pero ahora tú me dices, ve a decir a tu señor, Elías está aquí. Y cuando yo me haya apartado de ti, el espíritu de Yahvé te tomará y te llevará a donde yo no sepa. Cuando yo vaya a informárselo a Acab y él no te halle, me matará. Tu siervo reverencia a Yahvé desde su juventud. ¿Acaso no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel dio muerte a los profetas de Dios? De cómo tomé a 100 de los profetas de Yahvé y los oculté de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con alimentos. Y ahora tú me dices, ve a decir a tu señor, Elías está aquí, él me matará. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú,
y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque el pueblo estaba dividido que entre Baal y entre que adorar a Dios, y entre Baal y entre que adorar a Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos en Santiago que decía, el que es de doble ánimo, el que está constantemente sub y baja, es como las olas del mar, sub y baja, sub y baja? Entonces dice, el que sea así inconstante, pida sabiduría, ¿se acuerdan? Dice, pida sabiduría. Eso está en Santiago 1 y Santiago 4. Y en Santiago 4 dice, y es un tema de corazón, decía, porque decía, el que esté de doble ánimo, purifique su corazón. Entonces aquí vemos cuando Elías les dice y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo estarán claudicando entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, si Jehová es Dios, si el Padre es Dios, vayan en pos de él. Y si Baal lo es, síganlo. O sea, no pueden estar con dos señores. O son de Dios o no son de Dios. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Pero el pueblo no le dio respuesta. Sigue, Brito. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Si notan lo audaz que era Elías, se imaginarán los gritos que haber pegado porque decía, y sucedió que Elías se burlaba con toda la de las ganas. ¿Se lo imaginan? Y más adelante decía que el culto a Baal, ellos se cortaban para derramar sangre porque el altar de Baal pedía sangre. Estuvieron desde la mañana hasta el mediodía. ¿Se imaginan? Ya no tenían dónde tajarse. Oh Baal, respóndenos. Oh Baal. Y Elías ya, después del mediodía, viene y se les burla, o sea que ya, pues griten más fuerte. ¿Será que, no sé, griten más fuerte, no? Que Él es Dios, ¿no? Ya, pues, quizás está en meditación, quizás está muy ocupado, o tal vez anda de viaje, o tal vez está dormido, hay que despertarlo, griten bien. Y ellos seguían gritando en voz alta conforme a su costumbre. Ahí está, mira, ahí se sajaban con espadas y lanzas hasta que chorreaba su propia sangre sobre ellos.
Y cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando. A ver, en el 29, el 18-29. Y sucedió que pasado el mediodía entraron en trance hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz ni respuesta ni nadie que prestara atención. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar de Jehová que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual le fue dada palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras construyó un altar en el nombre de Yahvé e hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el novillo en trozos y los colocó sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros con agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y agregó: hacedlo por segunda vez. E hicieron por segunda vez. Dijo aún: hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Y corrió el agua alrededor del altar y también la zanja, y se llenó de agua. Y clamó Elías al cielo y dijo: oh Adonai, Elohim de Abraham, de Isaac e Israel. Quedémonos ahí. En el 37, el versículo 37 dijo: y restauró su perverso corazón. O sea, no hablaba de sus corazones, decía al pueblo como uno, porque decía: respóndeme, oh Yahvé, respóndeme, que todo este pueblo comprenda que tú eres Yahvé, Dios, y que tú has restaurado su perverso corazón. Porque si se dan cuenta, en una ciudad o en un territorio, el alma del territorio es la conciencia de la gente. Es decir, la conciencia de las personas en un lugar es el alma de esa ciudad o de ese territorio. Entonces, una cosa muy diferente es que digan sus como tema individual, y otra cosa dice a este pueblo como uno, a este pueblo le hizo volver su corazón perverso. Es diferente que digan sus corazones, como que cada uno por individual regresa, cada uno como persona regresa, como pueblo, su corazón. Y otra que también me llamó la atención, en el 30, ¿se acuerdan? Justo después que Elías dijo: bueno, ya, en el 21, bueno, ya, todo el mundo, muévanse, no les responden, ya están todos chuseados, todos huequeados, a ver, muévanse. Y literal, la versión que yo tengo es: muévanse ahora. Y él dijo: hace permiso, llámense, yo voy a preparar el holocausto. Dice que Elías se dirigió a todo el pueblo, ¿y qué hizo él? Dijo: acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Y luego él reparó el altar de Yahvé que estaba derribado. O sea, lo primero que hizo Elías fue reconstruir el altar del Señor, porque decía: reparó el altar de Yahvé que estaba derribado. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo al inicio del capítulo 18 que decía que Abdías, cuando Jezabel comenzó a matar a todos los profetas de Yahvé, él dijo, como él tenía gran temor de Dios, él logró esconder a 100 profetas de Yahvé para que no los mate? Él los escondió de 50 en 50 en una cueva. Y les mantuvo esos 3 años, o tal vez más, los mantuvo escondidos con agua y pan. Aún en tiempo de sequía, los mantuvo alimentando con agua y pan. Y cuando ya Elías habla con Acab y le mandó, dice: trae a todos tus profetas de tus ídolos, a los el de Baal y el de Acera. El de Acera es de la reina del cielo. Entonces dice: anda, trae a tus profetas. Y decía, habían 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Entonces dice, en el 30, volvemos al 30, dice, luego que lo primero que hizo, porque dice: voy a preparar holocausto, a ver, muévanse, voy a preparar holocausto. Entonces Elías dijo: a ver, acérquense. Y lo primero que dijo fue, dice, él reparó el altar de Yahvé que estaba derribado. Elías tomó 12 piedras, según el número de la tribu de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre. Y construyó con las piedras un altar con el nombre de Yahvé. Después cavó una zanja alrededor del altar que pudiera contener aproximada 2 sehats de semilla. Estoy en el 32. Yo tengo 2 sehats, son como 2 medidas. Es un tipo de medida de esa época. Bueno, dice, luego amontonó leña, cortó el toro en pedazos, lo colocó encima de la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua. Entonces dice que todo ese periodo de idolatría en la tierra de Israel era lo que había devastado el altar de Yahvé. Y eso fue lo que él dijo: voy a levantar holocausto. Y el holocausto significa: voy a
Lo primero fue restaurar el altar de Yahvé, porque todo eso había sido dedicado a Baal, a Astarte, a Sera. Es decir, siempre que trabaja la reina del cielo, también trabaja Baal ahí. Y si se dan cuenta, ¿quién era la sacerdotisa mayor? Jezabel. Entonces, donde se mueve Jezabel también está, o sea, no está en solitario. Ahora estamos hablando de un tema más bien, digamos, de ciudad o de territorio. Ahí tal vez de manera limitada muchas veces se lo ha tratado como si es una cosa independiente, pero si nos damos cuenta, en el espíritu todos entienden y que lo que importa es las generaciones, las autoridades que vienen consigo. Aún las tinieblas entienden esto. Entonces Jezabel es sacerdotisa, pero para ella tener poder sobre Israel tuvo que derribar el altar de Yahvé y levantar el altar de Baal y de la reina del cielo, de Astarte. Ahora, la otra vez vimos, por ejemplo, cuando hablamos del espíritu de Elías y el espíritu de esa Jezabel, que llegó un punto en que el espíritu estaba en Jezabel, se fusionó de tal manera que ya no se diferenciaba dónde comenzaba esa mujer perversa del espíritu que estaba en ella. Entonces, hay muchas formas de moverse en ese sentido. Pero no nos vamos a enfocar ahí, seguimos con Elías. Solamente estoy dejando como que notar que hay más un tema de estrategia y un tema de astucia que un tema de fuerza bruta. Hay quienes, en su debido momento, por ejemplo, Elías, en sus momentos específicos, tuvo mucha fuerza para levantarse y hablarle a... ¿Sabes qué? El Señor le mandó a decir que 3 años y medio no iba a llover. Ir a presentarse a la vida de Serepta y decir, ¿sabes qué? Dame de comer y después hagan como dijiste. El Señor le llevó a resucitar a un niño, después viene y lo mandarán a buscar, se enfrenta a Acab de nuevo y a la espada viene y le bajó la cabeza a los 400 de Sera y 400 de Baal, o sea que 50 se escaparon de cada uno, porque se acuerdan, dice 450 de Baal y 450 de Acera. Entonces él mató a 400 de Baal y 400 de Sera, a espada. Pero habla también un tema de, mira, cuando ya el Señor le dio estrategia, le restauró el altar. Después que vino y se manifestó el fuego, ¿qué pasó? Dice, el fuego, ¿qué hizo en la conciencia del pueblo? Dice, restauró su corazón perverso. ¿Se acuerdan cuando conversamos? Hay un fuego que destruye, hay un fuego que restaura. Entonces, incluso lo podemos ver en Pablo. ¿En qué sentido? En que Elías le dijo, los confrontó, ¿se acuerdan? Les dijo, a ver, si Baal es su Dios, quédense con él, pero si Jehová es su Dios, quédense con Yahvé, quédense con Jehová, pero dejen de cavilar entre los pensamientos. Y no le contestaron. Dijo, bueno, está bien. Entonces el Dios que responda con fuego ese es Dios. Pablo, ¿se acuerdan qué dijo? No vengo con palabras de convencimiento, no vengo con palabras de persuasión, no vengo con discursos arreglados, vengo solamente conociendo de Jesucristo que vino, murió en la cruz, resucitó y vengo con poder del Espíritu. Entonces solamente el fuego del cielo, fuego verdadero, era el que iba a probar que realmente Jehová, Yahvé, el Padre, era Dios, porque ningún otro podría producir el fuego. ¿Se acuerdan el altar en el tabernáculo? A ver, voy a poner en contexto pero cronológicamente. Estamos en una época en que Israel se dividió en 2 reinos, ¿se acuerdan? Ya muchos años pasaron de Salomón. El reino que está gobernado por Acab y Jezabel es el reino de Israel, que es las 10 tribus que se mezclaron con otros pueblos, por eso dice en Samaria, pero ellos se llaman Israel. En Samaria. Y como están mezclados, no se llevan bien con el reino del norte, que es que quedó del reino de Judá. Pero 2 tribus se quedaron en un reino y las 10 en otro lado. ¿Se acuerdan de Elí, el sacerdote Elí, que él no corrigió a sus hijos y uno de sus pecados de sus hijos fue poner fuego extraño? Eso es mucho antes, a ver. Salomón, bien atrás. El rey David vino a restaurar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque se había perdido a causa de ¿quién? De los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el arca. Perdieron el arca cuando Samuel estaba muchacho. Y el Samuel anciano, vino a ungir a David de 15 años. Cuando David reina, ya Samuel ya había partido. Son bastantes años. Del tema del fuego extraño, o sea, del conocimiento del fuego extraño, pero aún eso estaba tan grabado en ellos que cuando vino fuego del cielo, dijeron, ese es el Señor. Entonces dijo Elías, lo primero que vino a hacer fue ¿a qué? Dijo, voy a preparar holocausto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijo el rey David? No voy a traer de regreso el arca, ni voy a presentar sacrificio que no me cueste. ¿Se acuerdan que le dijo, véndeme tu heredad, véndeme tu tierra, que quiero dejar el arca, porque quiero preparar y entender todo cómo traer bien el arca, porque desde Samuel no habían perdido cómo honrar el arca. El pobre hombre que llevó el arca y la tocó para que no se caiga murió. Y el rey David, ¿qué hizo? Hizo sacrificio, más allá del necesario. Y todo el camino, desde la heredad donde dejó el arca hasta el tabernáculo que él levantó y restauró, todo ese camino él levantó ofrenda cada tantos pasos.
Y después que dice, y su ofrenda mayor fue que él mismo se humilló y danzó delante de él. ¿Se acuerdan que Mical se burló de él? Entonces, esto fue lo que restauró Elías, aunque no estuvo en esa época. Él dice, preparé holocausto. Preparé holocausto, ¿para qué? Para restaurar el altar. No puedo restaurar un altar sin holocausto. Ahora, eso es dentro del antiguo pacto. Traigámoslos adentro del nuevo pacto. Dice que ya Dios no necesita un tabernáculo de piedra, sino que el tabernáculo es un tabernáculo de carne. Por eso hay unas versiones que dice que Jesucristo se taberculanizó, se hizo carne. Y dice que el cuerpo de Cristo es su cuerpo y nosotros somos el altar del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor nos lleva a restaurar una parte de que el Señor trae como altar, pues es necesario presentar ofrenda al rey. Esto mismo quisieron hacer los sacerdotes de Baal. Ahora, la manera en que le traemos sacrificio o adoración ya depende del diseño de cada uno, o a veces de lo que el Señor nos pide. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando una vez conversamos de que decía, adorar no solamente cantar, sino que fluyamos en cómo el Señor nos diseñó? Sigo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué tenía que restaurar esto? Porque el nombre de Yahvé tenía que ser reconstruido para recibir ese fuego. O sea, el altar tenía que ser reconstruido para recibir el fuego. ¿Se acuerdan que había una parte del tabernáculo donde el trabajo de ciertos sacerdotes era que cuando les tocaba estar vigilantes, tenían que vigilar que el fuego no se apagara? Porque el fuego era un fuego que el Señor prendía. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Eli? El fuego se apagó porque ellos no estaban vigilantes. ¿Qué hicieron? Cogieron un fuego nomás y prendieron. Nadie se va a enterar. Entonces, Elías construyó un altar exclusivamente para la gloria de Dios. Es interesante porque la oración de Elías fue sencilla, pero fue una oración con fe. En Santiago otra vez volvemos a recordar, dice, aquel que sea inconstante como las olas del mar, pida sabiduría, pero pídelo con fe. Cuando se iba a presentar la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Dios es un Dios de generaciones. Aquí volvemos al tema de que no es un algo individualista. Entonces, lo que me lleve a hacer a mí va a afectar al cuerpo, va a afectar a mis generaciones, puede afectar el territorio, pero solamente si lo hago con fe, con un corazón puro, o sea, con las intenciones correctas. ¿Se acuerdan? Volvemos a Santiago y decía que aquellos que son de doble ánimo, santifiquen sus corazones, purifiquen sus corazones. Esa parte también, por ejemplo, se conecta con Santiago 1:8, en la que menciona, dice, aquellos que son vacilantes en su forma de pensar. Es decir, en otra versión dice que aquellos que son inconstantes como las olas del mar, y aquellos que son, ¿qué? Desordenados en sus caminos. Yo ahí me pegué un estrellón. Señor, todo desorden, hay una inconstancia en mi corazón. No, en serio, es que dice, y aquellos que son desordenados en sus caminos, y aquellos que son vacilantes en su forma de pensar. Y es lo mismo que confrontó Elías cuando vino al pueblo, le dijo, ok, ¿hasta cuándo van a estar ustedes de doble ánimo? A ver, decídanse, ¿o son de Dios o no son de Dios? ¿Son de Dios o son del diablo? Elijan, apuran. Y como no respondieron, dice, bueno, entonces hagamos algo, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y Santiago ahí mismo da la respuesta, dice, entonces aquel que es inconstante, ¿qué dice? Purifique su corazón. Es un tema del corazón, por eso es que vimos más adelante, dice, él, ¿qué hizo Elías? Cuando le tocó levantar holocausto, lo primero que hizo para levantar holocausto fue restaurar el altar, porque el altar debería estar restaurado para poder soportar el fuego. Y el fuego era necesario, ¿para qué? Más adelante dice, porque tú has restaurado su perverso corazón. Es decir, resumamos, un corazón perverso es inconstante, o sea, un corazón que no está purificado es inconstante, es de doble ánimo. ¿Qué decía Santiago? Es desordenado en todos sus caminos y es vacilante en su forma de pensar. Vacila, duda, pasa dudando. ¿Por qué? O sea, no puede escuchar la voz. ¿Por qué? No hay un altar restaurado, entonces no hay donde pueda venir el fuego, no un fuego que destruye, un fuego santo. El fuego que estaba en el altar era un fuego que mantenía la presencia, era un fuego que restaura, fuego que es para consumir. ¿Se acuerdan cuando decía Pablo? Decía, todo el cuerpo es edificado sobre los fundamentos de profetas y de apóstoles, pero cada quien mire cómo sobreedifique, porque solamente hay un fundamento y ese es Cristo. ¿Por qué? Mire cada quien cómo sobreedifique, mire que edifican con qué, con materiales del cielo. Lo comparaba con piedras preciosas, oro, plata, pero decía, no construyan con materiales del mundo, que son hojarasca. ¿Se acuerdan? En varias partes de los profetas, ¿a quiénes compara con la hojarasca? A los impíos, a los asesinos, a los que matan por espada, ellos van a ser soplados como tamo, hojarasca.
¿Y qué dice Pablo? Volvemos al tema de construir. Dice, no construyan con hojarasca, ni con paja, ni con tamo, ni con materiales perecederos. ¿Por qué? Porque vendrá el fuego a probar con qué está construido. Lo que no pueda ser probado con fuego va a ser probado ¿qué? Con agua. Y lo que no resista y lo que haya sido construido con eso, se viene abajo. Y dice, y grande será su gemir. Pero es un tema de ser probado. O sea, cada momento, cada etapa, el Señor nos dice, mira, te llevo allá. Y lastimosamente, cuando no se construye con materiales del cielo, después dicen, ¿y no que el Señor te habló? Pero no es cosa del Señor, es que nosotros no hemos tenido cuidado con qué construir. Y mira el caso de Elías, o sea, aquí hay una parte interesante. Elías, ¿qué hizo? Antes de pedir fuego del cielo, él preparó el altar. Pero decía, ¿cómo puedo preparar el altar? Si el altar está derribado. Y el altar fue usurpado, ¿por qué? Por el altar y la idolatría del pueblo y el corazón perverso del pueblo. Entonces decía, voy a restaurar. ¿Qué hizo primero? Restauró, y ahí dice en el 30, ¿qué hizo Elías? Llamó a todos y dijo, ¿y luego qué hizo él? Él los llamó, no les dijo, vamos a reparar, no, porque ellos no tenían fe, ni tenían un corazón para hacerlo, eran inconstantes. Pero ¿qué hizo Elías? Él, dice, luego él reparó el altar de Yahvé que estaba derribado. Y bueno, según el diseño de Israel, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ¿quién le dio nombre a ese pueblo? Dios. Le dijo a Jacob, tú serás Israel. Cada uno de sus hijos, una tribu. Entonces, él cómo restauró el diseño de ese lugar. Trajo las 12 piedras representando a las 12 tribus que en sí formaban Israel y construyó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Cada una de las cosas tiene un porqué, tiene un sentido. Entonces seguimos, para no quedarnos ahí. Y dice, él restauró el altar para de ahí pedir fuego. ¿Y qué hizo cuando llegó el fuego? Cuando respondió con fuego, ¿qué hizo? ¿Y cuál fue la oración, el 37? Respóndeme, oh Yahvé, respóndeme, que todo este pueblo comprenda que tú eres Yahvé Dios y que tú has restaurado su perverso corazón. Ahí fue que cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando el pueblo vio todo esto, se prostraron sobre sus rostros y exclamaron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Enseguida Elías dijo, atrapen a los profetas de Baal, y espada le bajó la cabeza. Pero es interesante, si vemos después cuando Elías se acercó a Acab, ¿qué le dijo? Sube, anda, come y bebe porque se oye estruendo. Acab fue a subir a comer, no hacer caso a Elías. Pero Elías, ¿qué hizo? Corrió a postrarse a orar, Señor, que venga la lluvia. Si se dan cuenta esta parte, dice, después dijo a su discípulo, sube a observar en dirección al mar. Él subió, dijo, no hay nada. Y Elías le vuelve a decir, vuelve, 7 veces, vuelve a subir, no hay nada, vuelve a subir, no hay nada, vuelve a subir, no hay nada. A la 7ª vez dijo, observé y he aquí una pequeña nube, como la palma de una mano, que está subiendo del mar. Entonces Elías, con esa pequeña nube, le dijo, anda, dile acá, monta en tu carro y baja antes que te detenga la lluvia. Con la pequeña nube. Dice que sucedió que mientras él andaba de un lado al otro, el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó una fuerte lluvia. Entonces Acab montó en su carro y se dirigió a Jezreel. Dice, pero la mano de Yahvé estuvo sobre Elías, ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que entró en Jezreel. O sea, Elías corrió más rápido que los carros de Acab. Pero volvamos al punto justo cuando Elías le dijo a Acab, sube y come. En esta parte es la que quería enfocarme, por ejemplo, en el tema de las promesas. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que el Señor, a Elías ya le había dicho, 3 años y medio, dile a Acab y a Jezabel que en 3 años y medio no va a llover en Israel. Y esa fue su palabra. Vio fuego, vio todo, pero aún así cuando Acab le dijo, anda a comer y anda a beber, pues se oye que yo viene estruendo de voz. O sea, él habló por lo que el Señor había hablado, pero él corrió, Señor, ahora sí ya va a llover. Entonces, hay unas partes que me llaman mucho la atención cuando analizas acerca de Elías. Y dice que Elías tuvo varias etapas, tuvo como procesos, etapas. Dentro de todo lo que él veía la mano del Señor, lo formaba, lo avanzaba y todo eso, sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, tras bastidores, o sea, todo el mundo en la sequía era catastrófico, buscaban a Elías hasta por debajo de las piedras. Y Elías, uno dice, no, Elías bien, gracias, escondido. El Señor lo estaba entrenando ahí, solamente comiendo pancito y carne y agüita del arroyo de Kerib. O sea, sí, el Señor lo estaba entrenando ahí, escondido.
y fue probado en obediencia. Entonces, hay una parte que me llamó mucho la atención. Comenzaba a preguntar, bueno, ciertamente se vio la mano de Dios, se vio que él, una vez que dice su promesa, la cumple. No llovió en trajes mis medios, no llovió. Respondió con fuego. Cuando Elías oró, llovió. Y le dio fuerza tanto Elías para bajar a 800 profetas de Baal y Acera, y de paso correr detrás de Acabe y ganarle. Entonces, ¿son las promesas condicionales o incondicionales? En todo proceso siempre necesitamos emplear discernimiento. ¿En qué sentido? Para poder entender cómo el Señor quiere llevarnos a cumplir una promesa que Él nos dio. Porque a veces el Señor nos habla y uno lo toma, no, es que ya, el Señor me dijo que me va a dar esto, y yo agarro, cojo y me tiro por allá y ni siquiera pregunto en qué momento, en qué tiempo, cómo lo hago, qué lo hago, dirección, instrucción, no pido nada. Hay una diferencia muy grande entre fe y presunción. ¿Fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción. Ya. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oído. Ajá. Entonces, si yo recibo una instrucción de Dios, su voz es la sustancia, que es la fe en mí. Y esa fe es la que me lleva a avanzar. Si yo veo la fe de alguien más y no busco la autoridad de la fe, pero quiero imitar la fe de alguien más, ya es presunción. Y aún yo puedo querer actuar en presunción a las cosas que el Señor me ha dicho sin pedir mayor detalle. Pongamos el caso. Yo no creo que Elías, en los 3 años que estuvo en el arroyo, ahí con pan y carne, él no estuvo preguntando al Señor instrucciones. Señor, ¿cuánto tiempo estoy aquí? ¿Qué hago después de esto? ¿Qué voy a hacer cuando, qué es lo que me mandas a hacer? ¿Cómo actúo? ¿Qué es lo que hablas tú? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que me estás? Probablemente estuvo preguntando muchas cosas. Son 3 años. Estaba solo. No creo que se puso a jugar así, cartas así a los solitarios. No. O se estuvo distrayendo con los cuervitos. Ay, cuervito bonito, me trajiste pan. Entonces no creo, y por ejemplo, mira, una promesa condicional no se cumplirá hasta que nosotros hayamos cumplido nuestra parte, es decir, cumplir con la condición de la cual depende la promesa. Aquí un ejemplo, dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, ¿cuál es la condición para que Él cumpla su promesa? Que yo confiese mis pecados. Por ejemplo, son cosas como, partiendo de lo básico, un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Entonces, ¿qué necesito venir con un corazón contrito y humillado? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, ¿a quién el Señor recibe mejor su ofrenda o su diezmo? ¿A la viuda, pobre o al fariseo? Que viene con trompetas, viene exhibiéndose todo el mundo y viene diciendo yo que soy justo. Dice, él ya recibió su recompensa, es reconocido entre los hombres. Pero esa mujer viene a traer 2 monedas, que es todo lo que tiene, en silencio. A los ojos del hombre es poco, pero para Dios lo de ella vale mucho más que lo que da el fariseo, que es lo que le sobra. Es como lo que estábamos leyendo en Santiago, dice, que el que sea inconstante purifique su corazón. Y quisiera leer aquí una parte primera de Pedro, y dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Cuando el Señor trae orden, siempre trae el orden por la casa. ¿Quién lo facultó Elías para bajar la cabeza de los 800 sacerdotes que eran de Baal y Acera? 400 de Baal, 400 de Acera. Que él confrontó al pueblo. Ya pues. Por ejemplo, Pablo también lo menciona cuando dice Gálatas. ¿Qué les dice? ¿Quién los hechizó, Gálatas insensatos? Que tan pronto olvidaron la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Elías también les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes divididos entre 2 pensamientos? Cavilando entre 2 pensamientos. Un día soy de Baal, un día de eso el Señor. Un día soy Baal, soy el Señor. De ahí, ¿qué hizo? Restauró que el altar para que venga fuego. ¿Y qué hizo? Señor, responde con fuego, o Yahvé, y que todo este mundo comprenda qué causa la idolatría, contumacia. ¿Se acuerdan cuando una vez Isaías le fue a decir, ¿saben qué? El Señor les dice que se regresen de adorar a Acera. Y todo el mundo, sabemos bien que tú vienes de Dios, pero no te vamos a hacer caso. Porque estamos bien, gracias. Tenemos todo lo que necesitamos a causa de que estamos levantando idolatría a la reina del cielo.
¿Y qué hizo el Señor? Los entregó a una mente reprobada. Cuando hay una mente reprobada es porque hay idolatría, es consecuencia de idolatría. Entonces, son principios. ¿Se acuerdan que dijimos? En el ámbito espiritual nada es gratis. La salvación no es gratis, la gracia no es gratis. La gracia es como la moneda que cubre todo. Por lo tanto, todo en el espíritu se mueve por legalidad. Jezabel tiró, ¿qué hizo? Persiguió primero a los profetas de Yahvé, los mató. Abdías escondió a Sián. Y de ahí, ¿qué hizo ella? Levantó a profetas de Baal y levantó altar. Y ella, que tenía poder sobre todo Samaria. ¿Qué hizo Elías? Les dijo, va a venir sequía. Confrontó a los reyes, confrontó al pueblo. Dejó que hicieran sus cosas, no respondió. Vamos, a ver, el Dios que responde con fuego. Restauró el altar, pidió fuego, el Señor respondió. Y ahí fue que dijo, para que ellos entiendan, comprendan que tú eres Dios y que tú has restaurado su corazón perverso. Entonces, de ahí él pudo matar a los profetas de Baal. Y de ahí el Señor, pues más adelante, Elías, ya no él pudo solo, el Señor pues, levantó a Eliseo, levantó a Jehú, levantó a Jaziel, y Jehú acabó con la casa de Jezabel, la casa de Acab y Jezabel. Y de ahí, ¿qué pasó? Bueno, Jehú fue levantado como rey en Israel. O sea, todo tiene un orden. Entonces, vemos en la primera de Pedro, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, no es un tema de, ay, el juicio, el castigo. Oh. ¿Por qué? Como dice en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que no perezca. Y Él no mandó a su Hijo a que el mundo sea condenado, sino que, ¿cuál es la condenación del mundo? Que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más sus obras en las tinieblas que la luz. Por eso permanecieron en las tinieblas y rechazaron la luz. Esa es su condenación, que aman sus obras en las tinieblas. Y es exactamente lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero ¿qué hace cuando se habla de un evangelio de, si no te arrepientes, el Señor te castiga? Yo no busco al Dios y la razón que viene de Él, sino es solamente para que no me castiguen. Y mi corazón no se purifica, mi intención no se purifica. Por eso dice, y aquel que sea inconstante, purifique su corazón. Si los pecadores limpien sus manos, límpiense de obras muertas, pero los inconstantes, aquellos que son de sus caminos desordenados, inconstantes, dudosos, aquellos limpien sus corazones, porque no puede venir y establecerse un fuego en un altar que no ha sido restaurado. Volvemos a 1 Pedro, porque es tiempo que el juicio comience por la casa. El juicio viene a separar todo aquello que destruye aquello que es puro. ¿Se acuerdan en la época de Noé? Decía, toda la gente estaba constantemente pensando continuo en mal, ni los animales se salvaban, eran perversos. Pero Dios tuvo misericordia en Noé, y después en Noé halló gracia. Y después de eso dijo, Noé, eres justo en tus generaciones. ¿Y qué dice? Por la fe Noé juzgó al mundo. Es decir, por causa que él se separó de la mentalidad de esa época y él se unió a la voz del Señor. Dios le habló, él que hizo, obedeció lo que Dios le decía. Jesús dice, aquel que escucha mi voz y la pone por obra, es como aquel que construye su casa sobre la roca. No escuchó, y como él se separó del mundo, de la época de su mundo, que era perverso, y construyó el arca, Dios pudo que juzgar, quitar la maldad. Él no destruye lo que es de él. Él lo que hace es separar lo malo. ¿Por qué? ¿Qué viene a hacer el enemigo? ¿Qué hacen las tinieblas? ¿Qué hace el diablo? Él lo único que quiere es matar, a robar y destruir. Quiere consumir todo lo que sea bueno y puro. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Entonces, dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Es como Génesis, ¿eh? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Eso es lo que hace el juicio, separar la luz de las tinieblas. Cuando dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, cuando el Señor nos lleva y nos expone a luz, su luz nos juzga y separa la luz de las tinieblas en nosotros. ¿Para qué? Podamos ser que limpiados. Él tenía fe y él restauró el altar para que venga fuego. Y él dijo, responde, oh Yahvé, para que todo este pueblo comprenda que tú eres Dios y que has restaurado su corazón perverso. Sigo, 1 Pedro 4:12-17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aún el tema de interceder es porque el Señor en esa parte primero nos ha juzgado a nosotros y ha separado en nosotros. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Yo no puedo venir y juzgar o traer luz sobre algo en la que yo estoy igual. Ahora, no es por un tema de que me voy a sentir culpable o él es más o yo soy menos, sino es un tema de, volvemos, la condición del corazón y que no es en nuestras fuerzas, sino aquel que quiere. Entonces, volvamos al tema. Cuando Dios nos da una promesa, necesitamos emplear el discernimiento de espíritu para saber y entender y determinar si la promesa que el Señor nos da es condicional a algo que yo tengo que hacer o es incondicional. O sea, incondicional es cuando el Señor dice, no importa lo que tú hagas, yo soy Dios y tú eres esto, punto. ¿Se acuerdan? El Señor ha jurado y no cambiará. Él es sacerdote para siempre, por lo cual Él puede salvar eternamente, viviendo siempre para interceder por nosotros. Él siempre intercede. No importa qué hagamos, Él intercede. El Espíritu intercede y gime, Él intercede. Jesús está delante, Él intercede. Él siempre nos va a rescatar. Eso es incondicional. Pero hay cosas que el Señor nos dice, yo te quiero llevar a esto, por ejemplo. Y para eso necesito que tú dejes esto, porque no puedo darte eso si tú sigues con esto. Es algo muy preciso. Entonces, su promesa está ahí, pero yo no la puedo reclamar si no hago lo que el Señor me está pidiendo. ¿Por qué? Porque probablemente, aunque no lo entendamos en ese momento, aquello que Él nos pide dejar tiene parte con las tinieblas, no tiene parte con aquello que el Señor quiere separar. Entonces es interesante porque probablemente ahorita muchos se nos vienen a mente situaciones muy puntuales que el Señor nos ha dicho. ¿Sabes qué? Yo te quiero dar esto. Mira, tal vez no lo entendamos así como textualmente, pero nuestro corazón queda como, ¿se acuerdan que una vez les he comentado esa bifurcación en Y? Y uno se queda así. Y el Señor dice, elige. Te quiero dar esto, pero no te puedo dar hasta que sueltes eso. Y es un tipo de dolor que parece que nos morimos, pero no vamos a morir, porque es un dolor que nos separa de aquello, que a la larga sí nos va a matar, pero al final nos va a dar vida. Me gusta mucho una comparación que una vez leí en la que ponían una situación, y tal vez como para ir terminando con eso, en la que decía que un chico, un muchacho, se estaba ahogando, estaba como aturado, aquí se estaba asfixiando, y el papá, siendo médico, estaba intentando ayudarlo y hacer todo lo posible para que respire, pero se daba cuenta que no era algo pulmonar, era algo que aquí, tenía algo atorado aquí tenía atorado. Y el papá no le quedó de otra que decirle, hijo, necesito que confíes en mí, te va a doler, me va a doler más a mí, pero este dolor te va a producir vida. Y le abre la tráquea para que no se ahogue, sin anestesia, porque la obstrucción es acá arriba. Y el padre dice que lo ama tanto que no va a dejar que muera. Así que tiene que abrir la tráquea hasta que llegue la ambulancia, porque si no, no va a sobrevivir. Es algo muy fuerte, es algo como que grotesco. O sea, imagínense, con lo puntiagudo que tiene, le abre la tráquea para que entre aire. Pero es un dolor que le va a ayudar a vivir, porque si no, se ahogaba y moría. Exactamente así. Son comparables cuando uno dice, hay promesas que son condicionales, pero el Señor nunca nos lleva a esos puntos hasta que Él no sabe que estamos listos. Pero el temor nos va a decir, no puedes. ¿Estás seguro que lo que vas a elegir o dónde vas a poner tu confianza, o sea, no lo conoces? Pero viene la voz del Espíritu, porque ahí lleva el tema, no es presunción, es el Señor. Sabes en tu corazón que el Señor de alguna manera te está hablando y te dice, ten paz, soy yo, avanza, o te dice, habla, o te dice, ora. Puede ser en la magnitud que sea, porque a veces el Señor comienza con cosas pequeñas, cosas grandes. Puede ser que de repente tú sientas un terror nocturno y tú quieres esconderte, gritar, pedir ayuda y el Señor te dice, ora o ten paz. Entrega tu temor, yo estoy contigo. Y uno dice, pero ¿cómo estoy seguro que es Dios? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo estoy seguro? Vamos de vuelta al corazón inconstante. Mi corazón ha sido purificado. He preparado el altar para que el Señor se establezca. Realmente le he dado el tiempo que el Señor me diga, Señor, responde con fuego en mi corazón. Purifica o restaura el altar que fue derribado por mis antepasados. Señor, ¿cómo restaura el altar para ti? Hace años, cuando recién vino el Señor, algunas cosas de las primeras que me dijo, te di un corazón nuevo, porque el que tenías no servía. Entonces yo dije, no, que entonces lo cuido con ganas. Entonces cuando el Señor me decía, no hagas esto, o hagas aquello, o mira acá, yo, patitas para que te tengo, mejor corrió que quien murió. Porque si el Señor me dio un corazón nuevo, me suena chistoso. No, pero es verdad. Es que, a ver, una cosa es que el Señor te dice, enfrenta, párate, que yo estoy aquí. Y otra cosa que uno se quiere hacer el gallito así como, vente, cual Cantinflas, vente. No es eso. Eso es ser tonto y eso es presunción.
Y otra cosa es el tema de que, bueno, el Señor te dice, párate aquí que aquí estoy yo, no te muevas. Y tú, nomás respira profundo y aprieta los dientes, porque si te dice, quédate quieto y no te muevas, probablemente te quieran hacer asustar y correr. Pero el Señor te dice, quédate quieto y no te muevas, y ten paz que yo estoy al lado. Tú te quedas, aquí no me muevo porque el Señor me dijo que aquí me queda. Pero hay un punto, ya se desarrolló el tema de que ya reconozco su voz. He dado tiempo a que, Señor, restaura mi corazón. Padre, quiero conocerte, quiero ser agradable, quiero ser un altar, quiero que mi corazón, quiero escucharte, quiero diferenciarte. A ver, comencemos de lo poco a lo mucho. Y ahí llega un punto en que el Señor de poquito a poquito va, habla, ejecuto, palpo que es el Señor, otra vez me lleva a hacer algo y mi fe crece. Comienza de a poco a poco. Comienza de a poco a poco. El Señor nunca nos lleva a hacer cosas que no estamos listos. Dios es un Padre bueno. Y aquí hay un punto para decir en qué tema de bueno. Y una vez le decía a mi mamá, porque una vez me indigné por algo y yo le decía a mamá, Jesús le decía a la gente, ustedes siendo malos, le decía a la gente, ustedes siendo malos, cuando sus hijos le piden pan, no les dan piedra, ¿verdad? Ustedes siendo malos, cuando sus hijos les piden pescado, no les dan serpientes, ¿verdad? Entonces, si ustedes siendo malos son buenos con sus hijos, ¿cuánto más el Padre que es bueno será bueno con los suyos? Si Jesús le decía que aún siendo malo, decía no les negaba el pan ni el cuidado a sus hijos, mamá, aquella gente que es mala con sus hijos son perversos, no entran en la clasificación de malos. Entonces, si en algún momento hemos tenido una imagen perversa, es decir, la mínima de bondad, que aún el Señor no dice bondad, le dice, si ustedes siendo malos, no le niegan el pan a sus hijos, si siendo malos, no les dan serpientes para que los ataquen y los devoren a sus hijos, no les dan serpientes, les dan pescado. Cuando piden pescado, no les dan serpientes, les dan pescado. Les piden pan, no les dan piedra, les dan pan. Y ustedes son malos, pero aún así le dan a sus hijos de comer, les dan a sus hijos. Ser buenos con sus hijos, son responsables con sus hijos. ¿Cuánto más bueno va a ser el Padre Celestial con sus hijos? Y él decía, no me digan bueno, porque el único bueno es el Padre. Pero decía, maestro bueno, le decían, ¿se acuerdan? No, el único bueno es el Padre. He ahí la diferencia entre cuando el Señor dice, Él es Padre bueno. Él es padre de huérfanos y el esposo de viudas. Entonces, ¿qué es lo que Él me habla? Y el conocer, porque Él va a comenzar primero restaurando el altar. En el nuevo pacto somos nosotros. Restaura nuestro altar primero. Porque Él no puede venir como fuego, no un fuego consumidor. El fuego consumidor lo que hace, si se dan cuenta, limpió todo. Pero el fuego que viene a restaurar el corazón y la conciencia de la mentalidad, el entendimiento, la comprensión, el fuego que viene a restaurar los corazones, un fuego que restaura, no es un fuego que consume, un fuego que restaura. Pero para eso necesita ser, ¿qué? Señor, vengo a restaurar el altar que fue tirado por la idolatría de mis antepasados. Y quiero poder escucharte, quiero poder entenderte, quiero poder reconocerte. Si no, no voy a saber que tú eres Dios. Entonces, si nosotros como cuerpo, siendo cuerpo, no tenemos ni siquiera restaurados los altares en nosotros, dice, responde tú, Yahvé, para que el pueblo comprenda que tú eres Dios y que tú has restaurado su corazón perverso. Elías pudo hacer eso porque en él había fe, en él había fuego, en él estaba el espíritu y en él había el entendimiento de cómo restaurar el altar en una ciudad, en un territorio, el diseño de una nación, pero porque en él estaba el altar, en él estaba la honra. Nadie quien no entienda la honra puede restaurar un altar. ¿Se acuerdan el rey David? Entonces, a veces no siento que doy pie con bola. Tal vez debamos partir por aquí. Señor, restaura mi corazón. Señor, ¿cómo restauro el altar que hay en mi? ¿Cómo tiro abajo? ¿Cómo quito los altares, Señor, que han levantado mis antepasados? ¿Cómo restauro el altar? Señor, purifica mi corazón para que no sea inconstante. Es aquellos que son inconstantes, purifiquen su corazón. Entonces, cuando llegue un momento que el Señor me diga, a ver, elige, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Te quiero dar esto, pero tienes que dejar esto. Entonces no vamos a dudar porque ya habremos conocido que Él es Dios y vamos a estar seguros que de donde viene esa voz es Él. No creo que hay más que extender. Creo que es bastante espeso ya haciendo más. Y como muchas veces se lo he mencionado, si no, por el momento no puedo diferenciar a veces
en circunstancias la voz del Señor, pues tengo palabra segura en las Biblias. Claro, no leyéndola como amuleto, porque incluso yo he ido a lugares, a casas, en las que las tienen como si fueran literales. Tienen un pedestal, tienen un podio y tienen la Biblia abierta y cogiendo polvo. Hay veces hay personas que lo cogen de amuleto. Sí, es verdad, uno la trata con cariño, con honra, lo que uno quiere lo cuida, pero en sí la Biblia, si no se la lee orando, Señor, sabes que revélame tu palabra, la quiero interpretar en vez de que el Espíritu me lleve a discernir, voy a terminar en otro lado. Otra vez termino leyendo toda la Biblia, me sé toda la historia, pero no pasa nada, porque la palabra restaura el altar. Pasa eso primero. El Señor siempre restaura. ¿Qué hizo Elías? Primero restauró el altar. Tal vez hay parte de nuestros corazones que tienen que ser restaurados. Pero ahí ya como uno dice, no, a ver, yo me pongo, yo mismo me autoexamino, puedo hacerlo, pero es más certero orar y decirle, ¿sabes qué? Padre, delante de ti pongo mi corazón, te presento mi corazón, te presento lo que soy, Señor, revisa qué hay que restaurar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, traemos todo lo que hemos hablado, Señor, todo lo que hemos conversado, todo lo que tú nos has permitido notar. Entregamos nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, nuestros anhelos, Señor, nuestros deseos, Señor, aún aquello que tememos perder, lo entregamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra nos permita revisarnos en tu luz. Vimos acerca de Elías, cómo confrontó al pueblo de Israel, de que no cavilen en dos pensamientos, o pertenecen a Dios o pertenecen a Baal, o pertenecen a Cristo, o pertenecen a la muerte, Señor. Y nosotros, Señor, ponemos delante de ti nuestra vida y todo lo que tú nos has dado. Todo lo que tenemos, Señor, es a causa de ti. Y sin ti, nada de lo que existe ahorita no lo tuviéramos. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros deseos de levantarnos por la mañana, nuestros ánimos de hacer las cosas, las ideas, las fuerzas, la familia, aún las cosas materiales, aún los seres queridos, aún nuestros amigos, aún aquellos que amamos, Señor, todo existe y está sustentado y protegido por causa de ti. Y aún, Señor, su tiempo, límite y su duración, todo te pertenece a ti y lo entregamos a ti, Señor, porque sabemos que está más seguro en tus manos. Padre, también te pedimos en el nombre de Jesús, venimos delante de ti como Elías. Padre, que todo altar, toda tierra, como nuestro cuerpo, que haya sido entregado por nuestros antepasados y aún nosotros, Señor, consciente o inconscientemente, a la idolatría, todo aquello que se pone antes que ti, te pedimos perdón, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes con la ayuda de tu Espíritu Santo a restaurar el altar que te corresponde a ti, en el nombre de Jesús. Padre, queremos ser agradable, restaurar el altar, el diseño de nuestra familia, como fue diseñado en tu corazón, nuestro diseño, el diseño con el que nos formaste, el diseño que es agradable a ti, se ha restaurado en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, para que tu fuego, un fuego que venga a abrirnos el entendimiento de conocerte como Dios, un fuego que restaura todo corazón perverso y toda área perversa en nosotros, que aún si nosotros entendemos por dureza y maldad, aún aquello que es perverso delante de ti, Señor, se ha purificado por ese fuego, se ha restaurado nuestros corazones, se ha restaurado el altar en nuestro ser, Señor, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que tu fuego, que es un fuego santo, pueda habitar en nosotros y nosotros conocerte realmente como Dios. Queremos, Señor, conocerte como Dios, un Dios vivo y real. Queremos, Señor, y necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, conocerte como un Dios vivo y real. Que tú te muestres delante de nosotros y seas el Señor de toda nuestra vida, aquel que nos diriges, que sea tu voluntad en nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, aún en las cosas que tú nos estás llevando a construir y tú mismo nos has dado. Señor, todo lo traemos delante de ti, que sea tu voluntad, que sea tu reino, que tu reino sea establecido, que Cristo sea establecido y nosotros seamos sumergidos en él. Queremos conocerte, Jesucristo, y en ti conocernos. Y entregamos, Señor, nuestra vida. Entregamos nuestros anhelos, nuestras aflicciones, nuestros afanes. Señor, aún las cosas que considerábamos que estaban bien, las ponemos en tus manos para que tú las examines, para que tú nos direcciones, para que tu Espíritu Santo nos aconseje. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante y muy fuerte, donde el Señor está trayendo un orden
En este tiempo se ha estado moviendo muchas cosas fuertes, tanto en la iglesia como en distintas partes y naciones de la tierra. Los distintos rostros de Jezabel en la actualidad.